Buenas, hoy nos corresponde ver el paradigma verbal, así que vamos a empezar a ver los tres tipos de tiempos que existen en cuanto al paradigma verbal. Bueno, los tiempos se relacionan con los tres modos, que sería el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Por lo tanto, van a existir tiempos según cada uno de estos modos. Hay tiempos para el modo indicativo, tiempos para el modo subjuntivo y tiempos para el modo imperativo. Para empezar, vamos a empezar con los tiempos del modo indicativo. Bueno, el primer tiempo sería el presente. Dice que el presente es una acción actual no terminada. Es decir, son las acciones que se están realizando, pero que no se han terminado ni se sabe cuándo vayan a terminar. Por ejemplo, siempre canto en el baño. En este caso, el verbo canto indica que es una acción presente que se sitúa en el tiempo actual, pero que no sabemos si esa persona ya va a terminar de cantar en algún momento o si, o sea, no es algo que haya pasado ya, sino que todavía se está realizando esa acción. La persona no ha terminado de cantar ni se sabe cuándo va a terminar de hacer. Otro tiempo del modo indicativo es el pretérito perfecto simple. Esta es una acción que está incluida en el presente del hablante. Por ejemplo, bailé toda la noche. En este caso, el pretérito perfecto simple tiene que ver con una acción que si sitúa en el presente en el sentido de que podemos saber que es algo que ya pasó y por tanto no es algo imaginario ni nada de lo que estemos suponiendo, sino que es algo que realmente sucedió, pero a diferencia del presente, en este caso el pretérito perfecto simple alude a que es una acción que ya tuvo fin, que ya se realizó. En este caso, bailé toda la noche, hace referencia a que alguien hizo esto, alguien bailó toda la noche. No es alguien que todavía está bailando. Luego encontramos el tiempo pretérito perfecto compuesto. Este tiene que ver con una acción que se ha efectuado en un tiempo que comprende el presente del hablante. Por ejemplo, hemos estado ausentes. En este caso se hace referencia al hecho de que podemos entender que es algo que todavía forma parte del presente en el sentido de que es una acción todavía latente que no ha terminado, pero, o en este caso sí es que ha terminado, pero digamos que todavía pertenece al presente en el sentido de que sí es algo que se puede imaginar, es algo real, es algo que pasó. Y es compuesto porque son en realidad dos palabras que van a conformar esa acción. La palabra hemos y también el verbo estar. Entonces, en realidad es compuesto porque son dos elementos que conforman esa acción. Hemos estado. Y en este caso va a terminar el hecho de que se haya terminado porque se dice que es un estado pasado. En este caso, lo que podríamos hacer para diferenciar el pretérito perfecto del pretérito perfecto compuesto es que van a ser más elementos los que conforman la acción. En el pretérito perfecto solamente hay una palabra. Puede ser nada más fui. En cambio, en el pretérito perfecto compuesto serían dos y sería
hemos ido. Ahora vamos a seguir con otro tiempo. También encontramos el tiempo pretérito imperfecto. En este caso, dice que hay una acción paralela a la otra. Por ejemplo, leía cuando llegaste. En este caso se ve que hay una acción que se está realizando, pero también hay otra acción que se está situando en el mismo tiempo. Pero una forma práctica de entender el pretérito imperfecto es que se entiende que en este caso la acción es algo que se estaba haciendo, pero que tampoco se ha terminado, ni tampoco realmente se sabe cuándo terminará. Pero sí es una acción que se estaba realizando y que también se puede estar realizando en línea con otra acción, porque en este caso es que una persona estaba leyendo mientras que esperaba la llegada de otra persona. Entonces, en este caso, tal vez para entenderlo, el pretérito imperfecto, a diferencia del pretérito perfecto, es que en el pretérito perfecto la acción ya terminó y en el pretérito imperfecto la acción no ha terminado todavía. También se encuentra el tiempo pretérito pluscuamperfecto. Este tiene que ver con que se añade una acción a otra también pasada. Por ejemplo, los pajarillos volvieron, no me habían olvidado. Vemos que primero se habla de que unos pajarillos regresaron. Hay una acción que ya pasó. Después se agrega que no me habían olvidado. Esa es otra acción que también vuelve a recordar la primera acción. Primero se hace alusión a algo que ya pasó y después se agrega otra acción que tiene que ver con la misma, con la primera, y que también va a hacer referencia a ese hecho de que no me habían olvidado. Pero vemos como el pasado y una acción que también puede hacer alusión al pasado se relacionan. Y también vamos a encontrar el modo o el tiempo futuro en el modo indicativo. Ese tiempo se usa poco, normalmente se usan formas perifrásticas. Nos vamos a ver mañana. Esto, para entenderlo de una manera más sencilla, podemos verlo así. Normalmente sí conocemos qué es el futuro. En realidad es muy simple, pero en nuestra lengua realmente acostumbramos a usar formas perifrásticas, que son formas en realidad que son más complejas. Es como cuando un verbo se va a subdividir en varias palabras más bien. Por ejemplo, encontramos nos vamos a ver mañana, pero en el tiempo futuro realmente se diría nos veremos mañana. En este caso vemos cómo se desglosa el verbo veremos más bien en tres elementos. Ya no es solamente veremos, sino también a ver. En realidad son dos elementos. Entonces vemos que hay una separación de una palabra en varias. Pero si entendemos que en realidad el futuro hace alusión a una acción que se irá a realizar en el tiempo futuro. O sea, sí hay seguridad sobre ese hecho, pero no forma parte del presente porque todavía no se ha realizado, pero sí hay seguridad de que va a ocurrir. Otro tiempo relacionado con el futuro es el futuro perfecto. Este expresa una acción perfecta realizada antes de otra, también futura. O sea, en este caso se nos va a presentar una acción que va a suceder en el futuro
y realmente se va a realizar, pero también se añade otra acción futura. Por ejemplo, cuando regreses, habré hecho la comida. En este caso entendemos que cuando alguien regrese, cuando realmente se efectúe la acción de regresar, alguien más habrá terminado de preparar la comida. Vemos entonces que en este caso también el futuro perfecto se diferencia del futuro o el futuro simple porque hay más palabras que conforman la acción. Mientras que en el futuro simple se habría hecho nada más cuando regreses, ya tendré hecha la comida, o bueno, no, en el futuro simple sería más bien como cuando regreses, la comida eh, estará lista o la comida ya estará preparada. En este caso, más bien se dirá que habré hecho la comida, porque se conforma el verbo haber más el otro verbo que también hace alusión en este caso a hacer. Pero vemos cómo hay también un desglose de un verbo y el verbo se vuelve más complejo porque hay más palabras y más elementos que lo conforman. Otro tiempo perteneciente al modo indicativo es el condicional. En este caso, una acción perfecta y venidera a partir del pasado. Esto quiere decir que va a haber una acción que sí se ejecutará, pero que proviene del pasado, y esto quiere decir que tampoco se puede decir que forme parte del presente, porque no se ha realizado todavía, todavía no se ha concretado esa acción. Por ejemplo, creí que ganaría la lotería. Según esto, era esperable que tal persona se ganara la lotería, pero no ocurrió. Por lo tanto, solo fue una condición, una posibilidad que era esperable de un pasado. Como compré la lotería, era esperable que ganara, que la ganara, pero resulta que no pasó. El condicional lo podemos distinguir porque normalmente la terminación es como ia, y entonces es más fácil distinguirlo así porque no es solamente ganar, sino es ganaría. También encontramos el tiempo condicional perfecto o compuesto. Vemos que normalmente cuando distinguimos o encontramos las palabras perfecto o compuesto, podemos saber que el verbo es más complejo, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en este caso el verbo es habrían hecho. Ahora, el condicional perfecto o compuesto es una acción perfecta y futura a partir del pasado. Por ejemplo, supuse que para hoy ya me habrían hecho el vestido. En este caso, también hay una expectativa y una condición. Como encargué un vestido, entonces esperaba que para esta fecha, que para hoy, ya lo tuvieran listo, pero no ha sucedido todavía. Entonces vemos que también hay un condicional en el sentido de que hay una condición, hay una situación de expectativa después de que se hubiera hecho algo en el pasado, que en este caso fue encargar el vestido. Ahora vamos a mostrarles algunos ejemplos de bachillerato relacionados con los tiempos del modo indicativo. El primer ejemplo es el siguiente. El loro ha cantado toda la mañana. Segundo, hoy mismo tendré todo terminado para tu fiesta. Tercero, ya nos traen los encargos solicitados por internet.
Cuarto, el alumno que termine primero será el que elija la lectura de la próxima clase. Según este recuadro, ¿cuál de las opciones posee una forma verbal conjugada en tiempo presente del modo indicativo? Entonces, en este caso, tenemos que revisar cada una de las oraciones y ver cuál de ellas posee un verbo que esté en presente del modo indicativo. En la primera opción, el verbo es ha cantado. Bueno, para comenzar se descarta porque no estamos buscando un tiempo compuesto, que en este caso es un tiempo compuesto. Y además ese sería más bien un pretérito, pero no es un presente, no es un tiempo presente. La segunda opción, hoy mismo tendré todo terminado para tu fiesta. En esta opción el verbo es tendré terminado o terminado. Vemos que también es otro tiempo que no es un presente porque es compuesto, empezando por ahí, y además no es una acción eh, que se haya concretado todavía. Es más bien una acción futura. Tampoco es el presente. En la tercera oración, el verbo es traen. En este caso, se nota que el verbo es algo que se está Sí, ejecutando en el presente. corto, sí, sí puede. La tercera oración es ya nos traen los encargos solicitados por internet. En este caso, el verbo es traen. Vemos que en este caso el verbo se sitúa en el presente porque no es una acción que se haya terminado, ni tampoco es una acción que no se haya empezado todavía, que pertenezca al futuro, sino que es una acción presente. Entonces, vamos a ver que esta es la opción correcta, pero vamos a hablar también la opción cuarta. El alumno que termine primero será el que elija la lectura de la próxima clase. En este caso encontramos más verbos, ¿verdad? Está el verbo termine, será, elija, pero vemos que en este caso aparece el verbo será y por tanto ya descarta la posibilidad de que sea un tiempo presente porque en este caso más bien es un tiempo futuro, es en realidad una acción que es esperable pero en el futuro. Entonces en este caso la opción correcta es la opción C con la oración tercera. El ejemplo número 2 es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Teresa de Calcuta, luego aparece un espacio en blanco, su vida a los más necesitados. Entonces, completa el fragmento anterior con el verbo conjugado en pretérito perfecto simple del modo indicativo. Entonces, en este caso tenemos que encontrar la opción que complete correctamente según el modo que nos piden. Y en este caso es el pretérito perfecto simple. Recordemos que el pretérito perfecto simple va a ser un verbo que va a indicarnos que la acción ya se terminó. Por lo tanto se puede contar como el presente porque es algo que realmente ya sucedió, ya se dio. Y no va a ser tampoco una acción compleja y va a ser solamente un verbo. Y en este caso encontramos las opciones dedicó, dedicaba, hubo dedicado, había dedicado. En la opción D, había dedicado, más bien encontramos que sí, es un tiempo pasado, pero realmente tampoco es del pretérito perfecto simple, porque el pretérito perfecto simple no es tan complejo en cuanto a acción. No sé, el verbo va a aparecer solo como una palabra.
La opción C, hubo dedicado. Bueno, en este caso, el verbo aparece de forma compuesta nuevamente y por tanto se descarta. La opción B, dedicaba. Bueno, no podría ser pretérito perfecto simple porque la acción no ha terminado, sino que todavía se encuentra o podría encontrarse realizando todavía. La opción A, dedicó, es la opción correcta porque lo que quiere decir es que la acción se completó ya y realmente se puede contar como parte del presente porque no es una duda, es simplemente un hecho ya. Entonces se completa de esta forma la oración. Teresa de Calcuta dedicó su vida a los más necesitados. Luego, en el ejemplo 3, lea las siguientes oraciones. Primera oración. Hoy Luis y María hubiesen comido con nosotros. Tercera oración. Nosotros habríamos patinado como profesionales. Tercera oración. Si los llevamos, estos niños toserían continuamente. Cuarta oración. El jornalero vendría muy contento con su honrada familia. ¿Cuál de las oraciones posee una forma verbal conjugada en tiempo condicional compuesto? Modo indicativo. Tenemos que entonces considerar la opción que contenga una forma verbal conjugada en tiempo condicional compuesto. Sería condicional compuesto. Vamos a ver la primera opción. En la primera opción, el verbo es hubiesen comido. Vemos que sí es una opción, pero realmente no es así, porque tenemos que ver también que realmente se posicione como una posibilidad. Hubiesen puede sonar también a una acción eh, pasada que realmente no estaba tan segura. En la segunda opción, habríamos patinado, es el verbo. Vemos que la acción sí aparece como correcta para el tiempo condicional compuesto porque hay la partícula ia que nos dice que es un tiempo condicional, es una posibilidad, una expectativa sobre el futuro. Después, en la tercera opción, si los llevamos, estos niños toserían continuamente. En este caso, el verbo, más bien hay dos, es llevamos y toserían. En la primera forma verbal, llevamos, es más bien un tiempo presente, por tanto, esa no sería la opción correcta. Después sería toserían. Puede ser condicional, pero no sería un condicional compuesto, porque más bien es solo una palabra, entonces más bien es un tiempo simple, ¿verdad? Sería un condicional simple. Y en la cuarta opción, el verbo es vendría, que sería más bien también una opción de tiempo simple, un condicional simple. Sigue siendo una posibilidad, pero es un condicional simple. Entonces, acá la opción correcta es la segunda oración. Nosotros habríamos patinado con profesionales porque vemos que efectivamente se trata de un tiempo compuesto, ¿verdad? Por ser dos palabras. Y también porque el verbo se sitúa como una posibilidad en el futuro. Luego, en el ejemplo 4, considera el siguiente fragmento. Los artesanos, espacio para completar, una feria en la plaza. Completa el fragmento anterior con la opción que presenta una forma verbal conjugada en tiempo pretérito perfecto simple del modo indicativo. Ya vimos en uno de los ejemplos anteriores que el tiempo pretérito perfecto simple alude a una acción que ya se completó,
que ya se puede considerar como un hecho real, por tanto que no está en veremos, sino que ya está lista. Entonces, tenemos que ver cuál de estas posibilidades realmente puede ser. La primera opción, harán. Bueno, esta puede ser una acción sobre la que se tenga seguridad porque nos dice que sí, efectivamente se irá a hacer. Pero en este caso estamos buscando una posibilidad que más bien no se esté a la espera de que suceda, sino que ya se haya realizado. Entonces, harán no sería la opción correcta. En ese caso, para haber sido pretérito perfecto simple, tuvo que haber estado en la forma hizo o hicieron, más bien. Y en la opción B, prepara, esta sería más bien una opción de presente. La opción C, realizarán, una acción de futuro, ¿verdad? Es una acción que está pendiente de hacer. Y la opción D, organizaron. Bueno, en este caso es la opción correcta y en realidad es la única posibilidad dentro de las demás, porque es una acción que ya se ejecutó, que ya está completa y que realmente completa la instrucción. Sería, los artesanos organizaron una feria en la plaza. Bueno, como al inicio les mencionamos que hay distintos tipos de modos, ahora vamos a ver lo que es el, lo que son los tiempos del modo subjuntivo. El primero es el presente, al igual que el modo indicativo. Estos, en este caso, expresan como un deseo, una posibilidad, una petición u otra enunciación hipotética, ¿verdad? En lo que es en el tiempo actual. Entonces, en el ejemplo dice, quizás Juana estudie todas las mañanas. ¿Esto qué quiere decir? Palabras clave. Bueno, el verbo, obviamente, ¿verdad? Como está conjugado, está en presente, pero también podemos ver ese quizás al inicio. Es una posibilidad, no está diciendo que sí, en efecto, Juana va a estudiar o Juana está estudiando todas las mañanas, no, sino está diciendo que quizás podría ser que Juana estudie todas las mañanas. Entonces, aparte de ver lo que es el verbo, también podemos ver lo que son las distintas palabras de la oración o el párrafo o el texto en general. Bueno, en lo que es el presente imperfecto, expresa también lo que es una acción hipotética, no real, y que indica que la misma debió realizarse en un tiempo anterior. En el ejemplo dice, hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. Desayunase, bueno, si vemos la conjugación del verbo, realmente nosotros en nuestra vida cotidiana generalmente no usamos este tipo de conjugación, pero recordemos lo que dije anteriormente, es importante ver la totalidad del texto, de la oración en este caso. Empieza con hubiese sido ideal, o sea, es algo hipotético, es algo que no es real, que hubiera sido lo mejor que Juan hubiera desayunado todo en ese día, pero realmente no sucedió. Entonces, en este caso, sí es importante ver esto, no solo el verbo conjugado, sino también el resto de la oración en este caso. Entonces, así como en el presente también era una acción hipotética, ¿verdad? Pero vemos aquí la diferencia de que, bueno, aparte que está conjugado en un tiempo que debería ser el anterior, o sea, el pasado, y no en el presente como en el caso del ejemplo anterior, sino que también
es algo que al ser pasado, uno desea que hubiera sucedido, ¿verdad? En el caso del presente, como en el anterior, a pesar de ser también una ficción o una enunciación hipotética, es el tiempo actual. Entonces, todavía hay una posibilidad de que suceda, todavía es posible. Pero en este, al ser algo pasado, pues ya no se puede hacer nada. No pasó. Hubiese sido lo ideal, pero no pasó ya. Otro ejemplo, bueno, otro tiempo, perdón, es el futuro, ¿verdad? Se encuentra casi en desuso, como dice ahí, es como lo que mi compañera expresaba de que es muy sencillo diferenciarlo de los demás, pero aquí les pusimos como un tipo de información de que realmente esto casi ya no se usa, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos se utiliza este tiempo, pero en otro modo o viceversa, otro tiempo del mismo modo. Entonces, igualmente es importante tomarlo en cuenta porque en diferentes ámbitos laborales, ya sea también de redacción jurídica o legal, se puede utilizar. Entonces, en el ejemplo sería, aquel que produjere un atentado contra, entonces, vean, en este caso solo se tiene que ver el verbo, ¿verdad? Produjere. Es algo en futuro que no ha sucedido, que no sabemos si va a suceder o no, ¿verdad? Porque es algo futuro, es incierto, pero sí es importante tomar en cuenta que si hemos visto, leído algunas leyes, puede ser que estén así conjugadas, ¿verdad? Y por esta razón se caracteriza mucho por eso, que se ve mucho en lo que es el ámbito legal o jurídico. Luego está el pretérito perfecto, bueno, que también es conocido como antepresente, aunque realmente esto casi no se utiliza. Y como mi compañera lo había explicado, ¿verdad? Denota lo que es el pasado reciente, pero en este caso es deseable, ¿verdad? Es algo que uno deseó realizar en el pasado reciente, ya sea hace como 5 minutos o algo así. En el ejemplo sería haya cantado. Podemos ver también que hay dos, en este caso es uno compuesto, no simple como en el caso de las anteriores, porque ¿cómo distinguimos esto? Bueno, como mi compañera explicó, hay dos verbos conjugados dentro de una oración. En este caso, haya cantado. Hay dos verbos que están conjugados en este tiempo verbal y por esta razón se puede considerar como compuesto y no simple. Y también podemos ver que es de pretérito porque haya cantado, valga la redundancia, está en pasado. Y lo podríamos completar con una oración, como decir, ojalá yo ayer haya cantado en vez de, no sé, solo escuchar la música, por ejemplo. Entonces es algo, ojalá, es algo deseable, pero pasado. Otro tiempo bueno, es el pretérito pluscuamperfecto, que se muestra un pasado igual deseable, ¿verdad? Que también es conocido como antepretérito. Pero como les digo, generalmente se utiliza este término, pretérito pluscuamperfecto. En el ejemplo podemos ver dos opciones. Hubiéramos gritado o hubiésemos gritado. En este caso, igual que en el anterior, es algo, perdón, es un tiempo compuesto. Como podemos ver, hay dos verbos conjugados, hubiéramos y gritado, o en el otro caso, hubiésemos y gritado. Generalmente utilizamos la primera opción, hubiéramos gritado,
pero también es correcto utilizar la de hubiésemos gritado. Cualquiera de las dos está correctamente. Entonces, sí es importante este, saber que se pueden utilizar las dos formas. Igual es deseable, entonces en una oración podríamos poner como las anteriores, como de ojalá, o yo quisiera, o nosotros hubiéramos gritado. Con solo decir esta oración, nosotros hubiéramos gritado, ya se entiende que hubiera sido lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hubiéramos gritado para que nos abrieran la puerta, ¿verdad? Es una opción que que es deseable, algo del pasado, pero que realmente no se hizo. Pero esa palabra de pasado deseable es muy importante en el caso de todos los tiempos también que hemos visto. Está el futuro compuesto, que también es llamado como antefuturo. Igualmente, como los anteriores, es más común escucharlo como futuro compuesto. Expresa un deseo para un futuro próximo, ¿verdad? Entonces, un futuro próximo no es dentro de varios años, sino puede ser mañana o la otra semana, ¿verdad? Esto es una palabra clave, próximo. El ejemplo es, hubiera andado, hubierais cantado. Es algo que no ha sucedido, ¿verdad? Veamos también lo del compuesto. Aquí igual que las pasadas, hay dos verbos conjugados en este tiempo verbal. Esto se distingue del compuesto y del simple, recordemos. Entonces, hubiere andado, hubieres contado. Si leemos estas dos opciones o ejemplos, podemos ver que realmente en nuestra vida cotidiana no se utiliza mucho, ¿verdad? Pero siempre es importante saber, como les mencionaba anteriormente, que sí está bien o está correcto utilizar este tipo de conjugación verbal, ¿verdad? Y también veamos que es un deseo. Recordemos que todos los anteriores tiempos verbales que hemos visto es deseable, 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 solo eso aparece. En este caso, igual, expresa un deseo para un futuro próximo. En este caso, por ejemplo, en el primero, yo hubiera andado en bicicleta o en carro ¿verdad? Es algo, un deseo de futuro, pero en este caso recordemos que es futuro compuesto, por eso ese hubiere, no como en el caso del ejemplo anterior del futuro. Bueno, en lo que es ahora sí, viendo lo que son los ejemplos de exámenes de bachillerato, en el primero, ejemplo número 1, dice, considera el siguiente texto. Lástima, muy tarde supe la triste noticia. Después nos indica, complete el texto anterior con la opción que contiene dentro de sus elementos una forma verbal en tiempo pretérito, imperfecto, modo subjuntivo. Entonces, veamos las diferentes opciones. En la opción A dice, quisiera abrazarte. En la opción B, te hubiera consolado. En la opción C, hubiéramos llorado juntos. En la opción D, habría querido acompañarte. Entonces, veamos las tres últimas opciones. Que se sigue un patrón. Hubiera, hubiéramos, habría. Entonces, si vemos esto, hubiera, empezando por ahí,
se relaciona o se identifica como algo, un tiempo verbal compuesto, no simple. Entonces, ¿verdad? Ese hubiera, hubiéramos, ya nos está indicando, ¿verdad? Que es algo compuesto. Y en ningún momento nos están diciendo, ¿verdad? Tiempo pretérito imperfecto compuesto. Simplemente nos están poniendo tiempo pretérito imperfecto y especificándonos lo que es el modo subjuntivo. Entonces, por esta razón, la descartamos. Estas dos, la B y la C. En el caso de la D y la A, si nos devolvemos a lo que decía el pretérito imperfecto, aquí, vean que aquí dice que es una acción hipotética no real y que indica que la misma debió realizarse en un tiempo anterior. En este caso, en el ejemplo decía desayunas, pero es algo que yo deseo que hubiera sucedido, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver también si hay un deseo y también algo hipotético, ¿verdad? Dentro de la oración. Entonces, en la opción A dice, quisiera abrazar en el pretérito imperfecto. Yo, bueno, muy lástima, muy tarde supe la triste noticia, quisiera abrazar. En el caso de la D, dice, habría querido acompañar. Entonces, habría que analizar estas dos opciones de, ¿hay algo hipotético y deseable en alguna de estas? Quisiera abrazarte, pues un deseo, es un deseo, yo quisiera abrazarte, pero no pude porque como dice en la oración, lo supe muy tarde la noticia. Y en el caso de la D, también hay un deseo, habría querido acompañarte, pero es muy tarde. Entonces, ¿cómo la distinguimos? Bueno, en ese habría, ¿verdad? Querido, ahí hay dos verbos, habría querido. Entonces, es algo compuesto. En cambio, en la de arriba es quisiera, yo quisiera también abrazar. Entonces, por esta razón, es la opción A. Se ve el deseo, ya es pasado, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero se hubiera querido realizar esa opción, ¿verdad? Entonces, a veces es como un poco confuso porque nos ponen como en este ejemplo dos opciones que se ve ese deseo, que se ve ese pasado, pero tenemos que ver, como les dije, la oración completa, las palabras una por una, etcétera. En lo que es en el ejemplo 2, dice, lea el siguiente fragmento. Ese día ella deja en el espacio a su madre y nos indican, complete el fragmento anterior con la opción que contiene una forma verbal conjugada en tiempo pretérito pluscuamperfecto modo subjuntivo. Entonces, leamos las opciones. La opción A, hubo llamado. B, habría llamado. C, hubiere llamado. Y D, hubiera llamado. Si analizamos el conjunto de opciones, podemos observar que las cuatro opciones son compuestas. Hay dos verbos. Entonces, por ese lado no podemos descartar ninguna opción porque todas están bien, todas son compuestas. Hasta aquí no se puede descartar ninguna. Porque recordemos que el pretérito pluscuamperfecto, ¿verdad? Como podemos ver aquí, son dos, es algo compuesto.
hay dos verbos. Es un pasado deseable. Vean aquí, hubiéramos y hubiésemos. Entonces, tenemos que leer, en este caso, ir más allá, leer ese hubo, ese habría, ese hubiere, ese hubiera. Si leemos los ejemplos que nosotros pusimos, era hubiéramos, hubiésemos. Entonces, si nos guiamos por esos ejemplos, lo que es la opción A, hubo, o la opción B, habría, no cabe dentro de este pretérito pluscuamperfecto, en este caso del modo subjuntivo. ¿Por qué? Bueno, hubo llamado, ese día ella hubo llamado a su madre. No va, no va dentro de la oración esa conjugación de hubo. No calza con, en este caso, ella. Y también recordemos que es algo deseable. Si nosotros colocamos esa opción dentro de la oración, no es un pasado deseable. No se da esa intención, por así decirlo. Ese día ella hubo llamado. Inclusive ni siquiera se escucha correctamente, ¿verdad? Si lo analizamos de esa manera. Después en la opción B, ese día ella habría llamado a su madre. Sí podemos ver que sí calza, ¿verdad? Que no se escucha como extraño, como se observa en la opción A, pero no es algo deseable, sino como, ay, ella habría llamado, pero no lo hizo, pero no es algo como ella hubiera deseado. Aparte que también, como vemos, la conjugación, ¿verdad? De este verbo, de este primer verbo que se nos presenta, hubo, habría. Mientras que en los ejemplos que les presentamos hace unos minutos es hubiésemos, hubiéramos. Ahí no entra habríamos o habría o todos los demás tipos de conjugaciones, en este caso del verbo haber. Después, en la opción C, ese día ella hubiere llamado a su madre. Como estamos viendo, ella es el sujeto de la oración, ¿verdad? Ese día ella. Y ese hubiere no es propio de ella, de ese sujeto ella. Entonces también tenemos que analizar esta situación, cómo está conjugado ese primer verbo, porque si lo vemos, llamado está exactamente igual, pero esa conjugación hubiere es de primera persona del singular. Yo hubiere llamado, pero en este caso es ella. Entonces, por esto la opción D es la correcta. Ella hubiera llamado. La opción C está correcta, hubiere llamado porque es compuesto, porque se está usando el verbo correctamente, pero no está conjugado con relación al sujeto, en este caso ella. ¿Por qué? Hubiere es de primera persona singular. Yo hubiere. Pero en este caso, el sujeto es ella. Por esta razón, la opción D es la correcta. Ese día ella hubiera llamado a su madre. En lo que es el ejemplo 3, dice, lea el siguiente fragmento. Nos presentan el espacio y luego dice, al evento con sus compañeros de la universidad y nos indican, complete el fragmento anterior con un verbo conjugado en tiempo pretérito pluscuamperfecto de modo subjuntivo. Es igual que el pasado que acabamos de ver, exactamente igual. Es el tiempo pretérito pluscuamperfecto y bueno, como estamos viendo, es del modo subjuntivo. Entonces,
Igual sucede exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Vean la opción A y la opción B. Habrá asistido, habría asistido. C, hubiere asistido y D, hubiera asistido. Si vemos las opciones, todas están correctas, igual que en el pasado ejemplo, porque es compuesto. Pero tenemos que ver el primer verbo. En el primer verbo nos va a indicar y nos va a ayudar mucho a saber la respuesta correcta. Entonces, como descartamos anteriormente, habrá y habría no cabe dentro de este tiempo pretérito pluscuamperfecto, ¿verdad? No cabe. Entonces, veamos la opción C. Hubiera asistido al evento con sus compañeros de la universidad. O hubiera asistido al evento con sus compañeros de la universidad. En este caso, no se presenta ese sujeto, ¿verdad? Pero tan explícitamente como en el ejemplo anterior. Pero sí nos pueden dar un indicio de que es él o ella hubiera asistido al evento con sus compañeros de la universidad. Esa es la opción correcta, la D. ¿Cómo supimos esto? ¿Por qué él o ella? Bueno, recordemos que hay que analizar toda la oración completa que se nos presenta. Dice al evento con sus compañeros de la universidad. No dice al evento con mis compañeros de la universidad. Y recordemos que hubiere está conjugado en primera persona singular. Yo hubiera asistido. Entonces, si realmente el sujeto de esta oración hubiera sido yo, tendría que decir mis compañeros de la universidad, no sus compañeros. Estamos hablando de otra persona, no de mí. Por esta razón, la opción D es la correcta. Hubiera asistido al evento con sus compañeros de la universidad. Él o ella hubieran asistido. Entonces, por eso hay que analizar muy bien todas las oraciones. Vean que muchas veces puede ser como un poco confuso porque todas son compuestas, etcétera, pero hay que ver esas palabras claves que nos van diciendo cuál es la opción correcta. Luego vamos con lo que es el modo imperativo. Este es realmente el más sencillo de todos porque solo está en el presente. Este expresa órdenes, mandatos o deseos. Un ejemplo de esto es recoge tus cosas y lárgate de aquí. Aquí hay dos verbos de ejemplo, recoge, lárgate, es un presente, ¿verdad? Está sucediendo en este momento, pero es una orden, como cuando las mamás o los papás o los profesores o algo así, alguna persona de autoridad hacia nosotros nos da una orden o un deseo también. Entonces, es muy simple ver o reconocer este modo imperativo porque solo se ve en el presente. Al ser una orden, sería muy lógico, por ejemplo, que una mamá o un papá le ordene a sus hijos de modo pasado que ordenen su cuarto, por ejemplo, ¿verdad? Porque si lo está diciendo en pasado, ya no, no hay solución, ya no sucedió, es algo pasado. Por eso es algo siempre en presente, porque es una orden, un deseo, es algo que quiere que se realice ya en este momento. No para después, no para muchísimo menos para el pasado, porque no se podría realizar. Entonces es muy sencillo de reconocer. En este caso, bueno, mi compañera y yo, hubiéramos deseado ponerles un ejemplo de este modo imperativo, como les pusimos anteriormente, con exámenes de bachillerato, pero sin embargo, buscamos demasiado y no encontramos ejemplos de este modo imperativo en exámenes de bachillerato.
suponemos que no es muy frecuente al ser tan sencillo y tan fácil de identificar. En realidad hay más de modo indicativo y de subjuntivo, pero este, por esta razón no podemos presentarles como un ejemplo de bachillerato en lo que es el modo imperativo, no logramos encontrar. E igualmente, como es muy sencillo de identificar y aprender, entonces no hay ningún problema, pero siempre es importante tenerlo presente a pesar de que no sea tan común que se pongan en los exámenes de bachillerato. Recordemos que esto también es para utilizarlo en nuestra vida cotidiana de la mejor manera. Muchas gracias, eso sería todo.